Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. Antonio Valles, pastor por más de 20 años en República Dominicana, copastor en Comunidad Cristiana, Ebenezer Pueblo Nuevo, graduado en Teología, director de Fides. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Mardoqueo. Lo encontramos en el libro de Esther, capítulo 2, versículos del 19 al 23. Tremenda la alegría de poder tener con nosotros hoy al pastor José Antonio Valle, nuevamente. Nos prometió que iba a volver y ha vuelto. Así que muy bienvenido seas a este programa. Bueno, gracias pastor. Bueno, estoy aquí en mi casa. Bueno. Realmente, y gracias que se repite. Bueno. Parece que ha sido bueno las cosas. Bueno, y vamos a repetir. Ay, qué bueno, gloria a Dios, qué bueno. Hoy tenemos que hablar de Mardoqueo. Sí, realmente un personaje muy interesante dentro de los héroes de la fe, tremendamente una enseñanza muy interesante para nuestros hermanos y amigos. Muy bien, pues vamos a aprovechar el tiempo, si te parece, y ¿qué nos puedes decir acerca de este hombre? Bueno, Mardoqueo, podemos encontrar a Mardoqueo en el libro de Esther, un libro realmente inspirado por el Espíritu Santo. Y Mardoqueo, el nombre de Mardoqueo es un nombre realmente babilónico, que quiere decir Dios de Marduk, un dios babilónico. Sabía que en el contexto en que se vivió Mardoqueo salió de Jerusalén siendo cautivo por los babilónicos, y después de los babilónicos fue conquistado por esta gente de los... El Imperio Medio Persa. Medio Persa, exactamente, y se llevaron todos los cautivos, indiscutiblemente, y una de las cosas que veo que era de ascendencia de la tribu de Benjamín, o sea que era un hombre de descendencia de Saúl, del rey Saúl, y contradictorio o paradójicamente, el hombre que le hizo oposición a Mardoqueo, Amán, era de los amalecitas, un hombre que en un momento determinado quiso exterminar al pueblo judío, y gracias por la intervención de Mardoqueo, por la ayuda del Señor, Dios lo fortaleció y le ayudó a esa gran victoria delante de él. Amén. Has dicho algo que es muy interesante, pastor, y es acerca del nombre de Mardoqueo, Mardokai, que es un nombre caldeo, babilónico. Podemos darnos cuenta que en la Biblia, cada vez que una persona era, en este caso, llevada cautiva a otra tierra, a una tierra extranjera, le solían cambiar el nombre. Acordémonos del mismo Daniel, ¿verdad?, que le llamaron Belsasar. O también podemos hablar de Sadrach, Mesach y Abednego, que son Misael, Azarías, ¿verdad? Estamos dándonos cuenta de que continuamente una persona que era cautiva, una de las cosas que hacían era le cambiaban el nombre. Y conocemos a Mardoqueo por el nombre que posiblemente le pusieron sus cautivadores, en este caso Mardoqueo, Dios Marduk, un dios caldeo. Marduk. Es interesante esto. Claro, era contraproducente de un hombre como Mardoqueo, que era un hombre de fe convincente, una fe inquebrantable,
cambiarle un nombre, pero realmente la parte externa de cambiarle el nombre, cambiarle la situación de su medio ambiente, no cambió su corazón. Realmente era un hombre entregado al Señor, un hombre de fe, un hombre que no se arrodillaba delante de nadie. Muy bien. Era un hombre de una fe, como decimos, inquebrantable. Inquebrantable, eso es muy importante. Podemos darnos cuenta que Mardoqueo no solamente tenía una fe inquebrantable, sino también era un hombre que adoptó a su sobrina, en este caso a su prima, en este caso, que también tenía un nombre distinto al que realmente le pertenecía. Hadassah era el nombre bíblico, pero sin embargo sabemos que es llamada Esther, que significa estrella, ¿verdad? Y es algo característico de que este hombre se dedicó enteramente a esta joven, una joven huérfana que había, tal vez en el transcurso de su deportación hacia Babilónica, había tal vez muerto sus padres, y este hombre adopta a su prima realmente, y le enseña no solamente principios espirituales de su fe, de esa fe inquebrantable, sino también de la vida social. O sea que podemos decir que era un consejero, Mardoqueo, un confidente de Esther, y también podemos darnos cuenta que Mardoqueo fue un hombre que actuó como padre de una niña huérfana y que hizo una inversión a largo plazo. A largo plazo. Porque sembró en una joven que no iba a ver los resultados de un día para otro, como hoy nosotros, que queremos todo tan rápido que no dejamos que pase el tiempo necesario para ello. Y aquí nos damos cuenta de que este hombre tuvo la fe suficiente de invertir años para que Esther se convirtiera en la sucesora de Basti. En este caso, en la reina del imperio Medio-Persia, que no estamos hablando de cualquier imperio, que tenía 127 provincias, cuya capital era Susa. Ahí encontramos eso en el libro de Esther. Vamos al contexto. ¿Qué nos puede decir acerca del contexto de Mardoqueo? Bueno, el contexto de Mardoqueo, primeramente Mardoqueo vivió cautivo, bajo los lineamientos del imperio Medo-Persa, cuya capital, como usted decía, era Susa, la capital. Él estaba bajo, diríamos, entre la sociedad de aquel tiempo, una sociedad pagana, una sociedad tal vez contraria a sus principios, una sociedad que le imponía ciertas cosas, porque ahora vemos, por ejemplo, dentro del contexto, era la imagen la imagen del rey, o sea, el culto al rey, el culto a lo pagano. Entonces, él se opone a toda esta situación, porque él entendía. Y ahí viene su fe fuerte en el Señor, su fe cimentada en las rocas, ¿verdad? Es que él no se quebrantó sobre nada. O sea, y el contexto que vemos es un contexto totalmente a los principios establecidos por Dios, a los principios que él había sido formado. Entonces, un contexto una tierra muy hostil en lo espiritual. Claro, él fue fiel a Dios, pero también fue fiel a su rey, al rey Asuero, en el caso de que él fue el que a través de Esther, salvaguardó exactamente, a través de Esther, levantó o le dijo para una conspiración que se iba a levantar, y realmente eso salvó al rey de una muerte, ¿verdad? Porque anteriormente los reyes eran muy envidiados, lo destruían, ¿sabes? Sí, querían correrle la silla, como se dice en España. Quitarle la silla, exactamente. Algo que sería bueno y interesante mencionar acerca de Amán, que es el que decidió aniquilar y exterminar al pueblo de Israel, es que era amalecita, era agageo. Y hay un texto bíblico que se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 35. No va a aparecer en pantalla porque son 35 versículos, pero te animamos a que lo leas, porque en esos 35 versículos encontramos como el rey Saúl, que hemos dicho al principio que Saúl era también de la ascendencia, mejor dicho, de la ascendencia de Mardoqueo. Nos damos cuenta de que tanto Mardoqueo como Saúl tenían un familiar dentro de esa línea familiar, que era Cis, de la tribu de Benjamín. Y Dios le dijo al primer rey de Israel, en este caso Saúl, que destruyera a todos los amalecitas, que desde que salieron de Egipto, lo único que habían hecho era crearle conflictos, problemas e impedimentos para que el pueblo de Israel desarrollara su ministerio y el llamamiento que Dios le había dado. Sin embargo, Saúl desobedeció.
no hizo caso a la voz del profeta, en este caso Samuel, que le dio las indicaciones. Dice que no destruyó todo, le salvaguardó la vida del propio rey amalecita, incluso se quedó con lo mejor de todo lo que es los animales, los corderos. Es decir, actuó de una manera loca e improcedente, ya que Dios le había dado una ley clara sobre tenía que acabar con todos los amalecitas. Y es interesante porque generaciones después encontramos esta historia donde ya había pasado Saúl, había pasado David, había pasado Salomón, Jeroboam, Roboam, habían pasado todos los reyes de Israel, y nos encontramos donde Nabucodonosor invade Jerusalén, sitia la ciudad, se lleva cautiva a Babilonia. Y ahí encontramos que Mardoqueo está en el imperio medio persia, ¿verdad?, que es el que sustituye al imperio de Nabucodonosor, y nos encontramos que ahora Amán, curiosamente, es de la descendencia de los amalecitas. Si hubieran obedecido a Dios desde el principio, no hubiese tenido ese problema. Mardoqueo no hubiera tenido tantos quebraderos de cabeza, claro, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, que quiere decir que cuando Dios te manda a hacer algo, aún dentro del punto de vista humano, diríamos que es arbitrario, pero si Dios te lo manda a decir, hazlo. Entonces, en el caso de Saúl, Saúl no obedeció la voz de Dios y vemos las consecuencias, que realmente fue el primer holocausto que se iba a presentar. El primer exterminio. El exterminio de los judíos, porque Amán lo que quería era destruir totalmente a los judíos. Y claro, Amán era un hombre sumamente malvado. Sí. Malvado, y quería imponer su criterio y quería la adoración. Hoy en día el hombre lo que quiere es adoración, y que le rindan pleitesía realmente. Y en este caso Mardoqueo siempre se mantuvo, y él decía que él se arrodillaba solamente a Dios. Ahí podemos darnos cuenta y entrar en la pregunta de los requisitos que tenía este hombre. Era un hombre que tenía claras sus convicciones. Es decir, aunque había un decreto real, en este caso que Asuero había dicho que todo el mundo tenía que rendirle pleitesía y adoración a Amán, que era la mano derecha del rey, para que lo entendamos. En este caso Mardoqueo decidió no arrodillarse ante ningún hombre, sino que sus rodillas solamente se iban a arrodillar ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por lo que podemos llegar a la conclusión de que en este caso Mardoqueo era un hombre de convicciones claras. Y eso es uno de los requisitos que nosotros hoy deberíamos de tener como pueblo de Dios, de que nuestras alabanzas tienen que ser al Rey, que nuestras oraciones tienen que estar dirigidas al Rey, que nuestra vida tiene que ser una fuente continua que emane alabanza y adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y es un hombre que era un hombre espiritual, o sea, un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de búsqueda. Aunque el único, diríamos, una de las particularidades que tiene el libro de Esther es que no se menciona la palabra Dios, Señor, pero no quiere decir que porque no se mencione no esté presente. Claro. Y vemos que en el transcurrir del tiempo el Mardoqueo tuvo Dios presencia en su vida, y él tuvo una dependencia total. O sea, es una relación muy profunda la que tenía Mardoqueo con el Señor. Por lo tanto, podemos decir que Mardoqueo era un consejero, un confidente, un educador, un protector, en este caso de la Esther. Propia Esther. Sí, porque él dice que él iba siempre, cuando Esther fue proclamada o iba a ser proclamada reina, él iba a buscar a Esther y quería saber su muchacha, ¿verdad? Claro. Cómo estaba su muchacha. Entonces, eso ve también a un hombre protector, un hombre que se preocupaba por su hija, espiritualmente hablando, su hija adoptiva. De hecho, tenía una gran influencia sobre Esther. Fíjate lo que dice Esther, capítulo 2, versículo 20. Lo vamos a ver en pantalla. Esther hacía lo que Mardoqueo le decía. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que Mardoqueo, a la sombra, es decir, podía tener un gran peso sobre todas las cosas que estaban aconteciendo en el palacio del rey. Muy bien, o sea, que quiere decir que era un hombre sabio, guiado, porque si nos damos cuenta, en un momento determinado, Esther no declara que fue judía. Claro. Y fue por consejo de Mardoqueo que ella no lo hizo. Sí. Y fue realmente así, fue bueno que fuera así, porque si hubieses dicho que fuera judía, hubiese sido una historia diferente la que hubiese contado. Fíjate que también lo que me llama la atención es que cuando Esther entra en la casa del rey para interceder por su pueblo, es porque Mardoqueo insiste en ello. Hay un texto bíblico, lo vamos a ver también en pantalla, donde se encuentra en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 13, y también en el versículo 14, la parte B, dice: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y quién sabe si para esta hora ha llegado
al reino. Ha llegado al reino. O sea que ahí entra ya el propósito. El propósito. El propósito de Mardoqueo. Muchas veces entendemos que Dios tiene un propósito para nosotros. Entonces Mardoqueo tuvo un propósito de criar a Esther con formación cristiana, diríamos, formaciones espirituales, formaciones de su costumbre como hombre de Dios, y entregarle a esta joven esta buena formación. Claro. Muchas veces nos preocupamos por darle dinero a los hijos, darle economía, pero nos despreocupamos por la parte espiritual. Claro. Y entonces en este caso, aunque Mardoqueo, modestia aparte, le tenía a Esther ciertas costumbres, diríamos, económicamente bien, pero la mejor formación es la formación espiritual. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de los defectos o de las limitaciones, porque Mardoqueo tendría algún defecto o limitación. Sí, claro. Diríamos que, bueno, ser cautivo no es lo mismo ser libre. Eso es una gran limitación. Una gran limitación. Estar fuera de su país. También. Uno que es extranjero, uno añora mucho su país, de cómo era y todo eso. En el caso de Mardoqueo tenía esas limitaciones. Sí. Y también, diríamos en cierto sentido, cuando ya Esther fue reina, diríamos que él dependía para tener al rey o recibir el rey alguna información, dependía realmente de Esther. Era el salvoconducto que tenía Mardoqueo para llegar la información al rey Asuero. De hecho, cuando estos dos eunucos deciden hacer un complot para matar al rey Asuero, es a través de Esther como Mardoqueo puede llegar al rey. Al rey, exactamente. Por lo tanto, vemos que era un hombre que, aunque se movía en la corte real y sabía cómo moverse, todo lo hacía a través de su prima, en este caso, y su hijastra, Esther, para poder cumplir con el propósito de Dios. Eso nos enseña también a que nos necesitamos los unos a los otros para cumplir con el propósito de Dios. Exactamente. Otra limitación en cierto sentido es que Amán tenía poder. Y mucho. Tenía mucha autoridad. Diríamos que era el segundo. Inclusive el rey le entrega un anillo diciéndole, te entrego la autoridad del reino. Claro. Y podía hacer lo que él quería. Inclusive cuando el rey le da el anillo, sí, y decretando el exterminio de los judíos, queriéndolo matar a todos los judíos, lo que Mardoqueo hizo es orar. Claro, no y buscar, ayunar y buscar el rostro del Señor. O sea, dentro de eso diríamos que esa era la limitación. Pero él no se amedrentó de sus enemigos. Pero también tuvo obstáculos, porque sufrir un exterminio, una amenaza, incluso el que los demás iban en contra del propio Mardoqueo porque no le rendía pleitesía ni adoración a Amán, eso era un gran obstáculo, un obstáculo de su propia fe, porque él hubiera podido comportarse como cualquiera del resto del palacio, ¿verdad? Que si veía a Amán, les rendía pleitesía y se arrodillaba. Sin embargo, él, con sus convicciones claras, fue claro delante de Dios decir, mis rodillas solamente se doblarán ante el Rey de Reyes. Voy a utilizar la frase del desayuno con fe. Utilízala. Hay que marcar la diferencia allí donde Dios nos ponga. Donde Dios nos ponga. Entonces, en el caso de Mardoqueo, marcó la diferencia. Marcó la diferencia. Hay que marcar la diferencia aunque las adversidades se presenten. En el caso por ejemplo, podemos poner el pez. El pez está rodeado de sal. Claro. Pero cuando vamos a cocinar el pez tenemos que echarle sal. Porque no tiene sal. Exactamente. O sea, él no se contamina de lo que está en su ambiente. Sí. Quiere decir que en el caso de Mardoqueo, él no se doblegó. Él se mantuvo. Él se mantuvo, como decía la palabra, viendo al invisible. Amén. Y nuestro Señor le dio la fortaleza. ¿Cuál crees tú que fue el propósito en la vida de Mardoqueo? Mardoqueo, yo creo que el propósito fundamental es llevar a Esther al reino. Sí. Dios usó a Esther y diríamos que fueron un binomio perfecto, sí, así como Cristo y la iglesia, o sea, así mismo como el Padre y el Hijo. Sí. Un binomio perfecto entre Mardoqueo y Esther. Y creo que a través del propósito de Esther, de estar en el reinado y estar dentro de lo que era ser la esposa del rey, bueno, el propósito era llevar a esta joven. Y era un hombre de visión. Era un hombre que llevó a esta joven pensando de que iba a ser rey. Muchas veces nosotros nos limitamos. Sí. Nos limitamos no, soy huérfana, soy una persona esto. Pero Mardoqueo, yo me imagino, tú vas hacia adelante, tú vas con el Señor, tú vas con la fe y tú vas a lograr el objetivo. Y el objetivo era que en un momento determinado
aunque él sabía que iba a haber oposición, porque si se da cuenta, siempre había oposición. Siempre estaba a la puerta Mardoqueo y nunca se postraba. Y él decía, esta gente en un momento determinado van a estar en contra de nosotros los judíos. Claro. Una de las características de los judíos era que no se quebrantan ante las adversidades de... Pues vamos a coger todo lo que hemos podido hablar en esta conversación y quiero preguntarte, ¿qué enseñanzas prácticas podemos sacar nosotros acerca de la vida de Mardoqueo? Bueno, una enseñanza práctica es ser un hombre fiel. Ser fiel al Señor. Hay que ser fiel. O sea, Dios busca hombres fieles. Inclusive Pablo decía a Timoteo, busca hombres idóneos, fieles, que puedan enseñar a otros, ¿verdad? Que sean fieles. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos personas fieles a Él. Que no nos quebrantemos por la situación que vivamos en el mundo. El mundo puede cambiar. Inclusive yo me acuerdo cuando yo estaba en mi juventud que los jóvenes... Bueno, sigue siendo joven. Un poquito más joven. Recuerdo que cuando los jóvenes iban a Estados Unidos, los jóvenes de la iglesia, era un temor que el pastor tenía de mi iglesia, que se fueran a Estados Unidos porque cambiaban inmediatamente y venían muy rebeldes. Entonces, el mundo no nos puede cambiar. El mundo te puede cambiar el nombre, pero tus convicciones internas no te las puede cambiar nada. Sí, le pueden llamar Mardoqueo, pueden llamarla Esther, Hadassah, pueden cambiarle la ropa, pueden cambiarle incluso la alimentación y el vestido, pero hay algo que no pueden cambiarnos y esa es una fe. Como ha dicho el pastor Tony, una fe inquebrantable. Quiero también destacar algo sobre una enseñanza práctica. Todo tiene un porqué. Pensemos que Asuero en un momento tuvo una noche de insomnio. Y algunos pueden decir, bueno, ¿qué hace un impío teniendo una noche de insomnio? Pues en esa noche de insomnio le empezaron a leer las crónicas reales. Y es interesante que en esas crónicas reales descubrieron de que Mardoqueo había sido el instrumento que Dios había utilizado para que su vida no corriera peligro, de esos dos eunucos que estaban haciendo un complot, una conspiración para destruir su vida. ¿Y por qué destaco esto? Porque en ese momento de esa noche, justamente Amán estaba ideando una horca para poder ahorcar a Mardoqueo y exterminar por medio de un decreto real a toda la nación judía. Ahí podemos darnos cuenta de que todo tiene un porqué. Hasta nuestras noches de insomnio tienen un porqué en las manos de Dios. Claro. Y yo no entiendo por casualidad. Yo creo, y yo siempre utilizo esta palabra, todos son diosalidades. En el caso, Dios estuvo en el plan y nuestra vida, aún a pesar de que había situaciones adversas, aún a pesar de que el enemigo se haya levantado y diríamos que haya ganado terreno, porque en un momento determinado de nuestra vida espiritual podemos determinar, la injusticia se está manifestando. Sí. El Amán está tomando terreno, pero entendemos que Dios es justo. Y en el caso de Mardoqueo sabía a quién había creído y que él tenía una fe convincente de que Dios le iba a librar de todo eso. Y otra cosa que me gustaría destacar también, con tu permiso, Pastor Tony, es que todo lo que uno siembra, eso recoge. Pensemos en Amán. Elaboró un plan para destruir a los judíos y puso una horca donde quería matar a Mardoqueo y a todos sus descendientes. Y esa misma horca fue la trampa que le llevó a él a la muerte junto con su familia y sus hijos. Por lo tanto, si uno siembra guerra, que no pretenda luego recoger tratados de paz. Uno tiene que sembrar alegría y gozo para recoger bendición y prosperidad. Otra cosa que podemos ver en Mardoqueo, que era un hombre de oración y ayuno. Sí. Que en momentos de adversidades, momentos de crisis, no vayamos nosotros como cristianos a buscar consejo en personas no cristianas. Tenemos que buscar el consejo de Dios. Tenemos que buscar, dice que el Señor en la tribulación, Él me saca de la tribulación, me pone en alto, me da fuerzas como la del búfalo, dice la palabra del Señor. O sea, que en el caso de Mardoqueo fue fiel, pero también era un hombre que dependía de Dios. Las decisiones no la tomaba por su propia cuenta, sino que Dios era el que le daba la victoria. Amén. Porque era un hombre que dependía de Dios. Amén. Me gustaría terminar con un texto bíblico que encontramos en el profeta Isaías, en el capítulo 54, versículo 17. Y lo vamos a ver en pantalla. Dice así: ningún arma forjada contra ti prosperará. Y ahí se nos puede venir a la mente la horca de Amán.
y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ahí nos puede venir la figura de Amán. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Preciosa esta palabra de Isaías, que podemos verla cumplida en la vida de Mardoqueo. Amén. Muy bien. Me encantó bastante este programa, pastor. Y realmente la enseñanza que tenemos en Mardoqueo es que, y concluimos con esto, es que Mardoqueo es un hombre de una fe inquebrantable. Amén. Que a pesar de las adversidades, siempre se mantuvo viendo al Amén. invisible. Pues nada, pastor, gracias por contar contigo. Dale un beso a tu esposa, Amén. que se recupere de esa tibia. Gracias. Y pronto podremos verla en la casa del Señor, sirviendo como siempre ha hecho. Un beso muy fuerte a ti, a tu mamá, Dínora, a tus hermanas, a tu sobrina. Gracias. Y también a Montserrat con su bebé. Gracias. Que el Señor los bendiga mucho. Un abrazo. codito. Mardoqueo vio en su prima el instrumento de Dios para cumplir con un propósito: salvar al pueblo del exterminio por medio de un hombre perverso como era Amán. El libro de Esther no menciona a Dios en ningún momento, pero podemos darnos cuenta que durante toda esta historia, incluida la de Mardoqueo, Dios está muy presente. Eso puede pasar como hoy en nuestra sociedad, en nuestros medios, en nuestra política, en nuestros ciudadanos, donde podemos darnos cuenta que no vemos a Dios o no podemos leer que el nombre de Dios esté presente, pero eso no significa que Dios siga actuando y estando muy presente y latente en cada uno de nosotros. Mardoqueo fue un hombre que soportó la crítica, soportó la burla, soportó el escarnio, incluso la persecución, pero fue lo suficientemente claro y valiente para que con sus convicciones pudiera glorificar a Dios. La pregunta es, ¿y tú puedes hacerlo también? ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebatará. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción, God. Un complemento de energía lleno de sabiduría, sea de noche, sea de día, su palabra poesía. Tu vida puso al guía para cumplir la profecía. Jesucristo el Mesías, un superhéroe de los real, como Abraham sea el padre de la fe.